Al mismo tiempo, Kai también lo sintió. Esta jaula parecía poseer la extraña habilidad de bloquear todas las señales de comunicación externas. Todos los Dendenmushi de la isla perdieron la señal en cuanto se formó la jaula. Dressrosa se había convertido en una aislada jaula de la muerte. Loco. Absolutamente loco. El corazón de Kai se llenó de una conmoción sin precedentes y griega. Un escalofrío. Aunque reconocía que los males necesarios eran necesarios para el orden, nunca imaginó que alguien realmente haría algo tan cruel e inhumano solo para encubrir sus crímenes y mantener su dominio. ¿Aniquilar por completo una isla entera y millones de vidas? Esto ya no es un mal necesario. Esto es maldad pura, inhumana y absoluta. Doflamingo, a este tipo, no se le debe permitir quedarse. En ese momento, la búsqueda de orden de Kai en lo profundo de su corazón parecía formar algún tipo de maravillosa unidad con su ira hacia este mal extremo. Comprendió que Doflamingo, quien trataba a toda la nación como su juguete, para sacrificarla y destruirla a voluntad, era la mayor destrucción del orden. También era la mayor fuente de caos que debía ser eliminada. Pero, ¿cómo limpiarlo? Kai dirigió su percepción hacia el palacio. El aura de Doflamingo era como un volcán en erupción, lleno de locura y un afán destructivo. Su poder era tan grande que casi, si no incluso, alcanzaba el nivel de un almirante de la marina. Sumado a su familia, igualmente poderosa, derrocar su poder de frente no sería tarea fácil. Es más, sobre tu cabeza, se encuentra la jaula de pájaros de la muerte, que se encoge lentamente y sin ningún lugar al que escapar. La situación en Dressrosa, en este momento, se ha vuelto, sin precedentes, peligrosa y griega. Desesperada. Justo cuando Doflamingo lanzó la jaula de pájaros en un intento de convertir a todo Dressrosa en una jaula de la muerte, y todos cayeron en pánico y desesperación, el almirante de la armada Fugitora que se había estado conteniendo finalmente, tomó medidas claras. Kai pudo sentir claramente el aura firme y montañosa de Fugitora estallando repentinamente. Una voluntad poderosa, llena de majestuosidad y griega. Un atisbo de ira impotente, envolvió al instante el área donde se encontraba. Don Quixote Doflamingo. La voz profunda y poderosa de Fugitora resonó como un trueno por todo el palacio, aunque quizá no llegara a toda la isla debido al escudo de la jaula. Eres uno de los 7 guerreros del mar, el rey de un miembro del gobierno mundial. ¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel y demente? ¿De verdad quieres convertir al mundo entero en tu enemigo? Fugitora estaba claramente furioso por la inhumana jaula de pájaros de Doflamingo. Por fin tenía una razón legítima, ya no tenía que preocuparse por su estatus como 7 señores de la guerra ni por las supuestas reglas para tomar medidas más proactivas. Sin embargo, la siguiente acción de Fugitora una vez más, superó las expectativas de Kai. Él no, como Kai imaginó, corrió directamente al palacio para detener a Doflamingo, el culpable. En lugar de eso, ordenó a sus principales fuerzas navales, aquellos marineros y barcos que no estaban atrapados en la jaula o que habían logrado liberarse, que comenzaran a empujar con todas sus fuerzas contra la jaula gigante que se encogía lentamente y estaba hecha de innumerables hilos afilados. Todos, escuchen. La voz de Fugitora rebosaba de autoridad incuestionable. Hagan lo mejor que puedan. Detengan la jaula. Gane tiempo para que los civiles de la isla evacúen. Kai sintió que innumerables soldados navales, bajo el mando de Fugitora, estaban usando su carne y sangre, los cuernos de sus buques de guerra y armas cubiertas de haki de armamento, en vano, pero con extraordinaria determinación, para atacar la aparentemente inquebrantable red de alambre gigante. El propio Fugitora también liberó un poderoso campo gravitacional, tratando de reducir la velocidad de contracción de la jaula de pájaros. Kai se sintió extremadamente desconcertado y griega. Con una pizca de desprecio por esto. En su opinión, las acciones de Fugitora fueron simplemente estúpidas. Ineficientes. Incluso, un espectáculo. La jaula está controlada por la fruta de hilo de Doflamingo. Su dureza y fuerza de contracción están fuera del alcance de los soldados y barcos navales comunes. Empujarla así es una gota en el océano. Es inútil. Incluso podría causar muchas bajas en la propia armada. Captura al líder primero. ¿No es lo más importante ahora concentrar todas nuestras fuerzas y atacar a Doflamingo directamente? Si lo derrotamos, la jaula se abrirá naturalmente. Esta es la solución más directa y efectiva. Fugitora Senpai, ¿en qué demonios está pensando?
De verdad, como dijo antes, está depositando todas sus esperanzas en Luffy sombrero de paja, esperando que el niño pirata finalmente pueda derrotar a Doflamingo y resolver este problema principal. En cuanto a él, todo lo que necesita hacer aquí es jugar el papel de un hombre benevolente y justo que hace todo lo posible para proteger a los civiles, para acumular opinión pública y pretexto para abolir el sistema Shichibukai en el futuro. Cuanto más pensaba Kai en ello, más sentía que las acciones de Fujitora Senpai estaban llenas de cálculos políticos y cierta hipocresía. Esto no parecía del todo coherente con la imagen pura y justa que había mostrado anteriormente. Tal vez, cualquiera, una vez en una posición alta y con poder, inevitablemente, se volverá complicado. La última pizca de, quizás aún existente fantasía y expectativa de Kai hacia Fujitora Senpai, pareció, quedar completamente destrozada en este momento. Sabía que ya no podía contar con nadie. Ya sea Fujitora, la Marina o cualquier otra fuerza. Él solo puede, confiar en sí mismo. Entonces, en esta situación extremadamente caótica y peligrosa, ¿qué debería hacer? Como vicealmirante, su principal responsabilidad es, sin duda, proteger las vidas de los soldados navales y rescatar a los civiles inocentes atrapados en la jaula tanto como sea posible. Kai entró en acción. Usando su inigualable haki de observación, examinó rápidamente toda la isla, y el interior de la jaula. Pudo ver claramente que innumerables civiles y soldados navales estaban huyendo en pánico, llorando y pisoteándose unos a otros bajo la amenaza de la jaula de pájaros que se encogía. Podía ver claramente que los cuadros de la familia Don Quijote estaban persiguiendo sin piedad a los rebeldes y a los juguetes que intentaban escapar como verdugos. Podía ver claramente que los piratas del sombrero de paja y sus aliados, incluidos los prisioneros que escaparon de la arena, estaban librando feroces batallas con los cuadros de la familia Don Quijote en cada rincón de la isla. Todo Dressrosa se ha convertido en un enorme y sangriento laberinto de muerte, cubierto de jaulas de pájaros. Kai inmediatamente dio órdenes a su grupo de élite a través del Denden Mushi, la señal era extremadamente débil debido a la interferencia de la jaula de pájaros, pero aún podía usarse para comunicaciones de corta distancia. Todos, escuchen. Abandonen el enfrentamiento directo con los cuadros de la familia Don Quijote. Organicen de inmediato una línea defensiva. Establezcan un refugio temporal. Hagan todo lo posible por reunir y proteger a los soldados navales que huyen y a los civiles inocentes. Usen su equipo y habilidades. Bríndeles la asistencia médica y los suministros necesarios. Al mismo tiempo. Usa mi percepción para guiarlos, para evitar las zonas más peligrosas. Para evitar ser perseguidos por el grueso de la familia Don Quijote. En la medida de lo posible, a zonas con terreno más alto, estructuras relativamente sólidas y donde la jaula se encoja más lentamente. La voz de Kai era gélida y llena de un incuestionable tono de mando. Sabía que, en esta situación, era imposible evitar las bajas por completo. Solo podía hacer todo lo posible por minimizarlas. Cumplir con el deber más básico de un comandante naval. Pero en lo más profundo de su corazón, además de esta acción que era su deber, había otro pensamiento y más frío, más secreto, que iba creciendo silenciosamente. Este caos, tal vez, sea también, una oportunidad perfecta, para debilitar completamente o incluso eliminar a aquellos, a quienes ha identificado como las fuentes del caos. Ya sea la familia Don Quijote la que lucha obstinadamente. Siguen siendo los piratas del sombrero de paja quienes se han aliado con Lau y se convertirán inevitablemente en una amenaza mayor en el futuro. O tal vez esos, prisioneros piratas que escaparon de la arena, que también son criminales sin ley. Son, todos, factores inestables que destruyen el orden. Ojalá, al final de este caos, cuando ellos y la familia Doflamingo estén exhaustos y maltratados, Kai aparece de nuevo como vicealmirante de la Marina, Justicia. Acabará con todas las fuerzas piratas restantes, de un solo golpe. Reparará el desastre por completo. Este, parece, ser el resultado final que mejor se adapta a sus intereses y es más coherente con su filosofía de orden de sangre de hierro. Las comisuras de la boca de Kai se curvaron nuevamente, un arco frío y profundo. Mientras dirigía a sus hombres para que llevaran a cabo la ayuda humanitaria, un deber, pero también un disfraz necesario, mantenía su mirada de halcón fija en las alturas del Palacio Real. Ese enfrentamiento decisivo, que determinaría el destino final de Dressrosa. Él está esperando.
esperando la llegada del momento final de la cosecha. La jaula de pájaros de Dressrosa se ha convertido en un infierno en la tierra. El afilado hilo de seda se encoge lenta y despiadadamente, como la espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos, provocando pánico y desesperación sin fin. Los ciudadanos, piratas y soldados que habían recuperado sus recuerdos y sus cuerpos convirtieron la ira y el odio acumulados durante 10 años en disturbios y combates que se extendieron por todo el país. Los cuadros de la familia Don Quijote, como verdugos a sangre fría, reprimieron y masacraron frenéticamente a los rebeldes en el caos. Kai, como un fantasma en el ojo del huracán, comandaba con calma su fuerza operativa. Mientras cumplía con sus deberes navales, proteger a los civiles y a sus propios soldados, también era más bien un observador avaricioso, usando su omnisciente ojo mental para captar cada detalle de enorme caos, analizando la fuerza y los movimientos de cada individuo poderoso, esperando el momento perfecto para limpiar el desastre. Justo cuando centraba su atención en la inminente batalla final en la colina del palacio, un aura poderosa, imbuida de una intensa sensación de libre albedrío, con cierta elegancia aristocrática, y el feroz poder de la garra de un dragón, apareció repentinamente en su rango de percepción. Y. Parecía estar enfrascada en un feroz conflicto con un equipo de élite naval, quizás incluso un vicealmirante del cuartel general, encargado de acordonar una zona clave. Es Sabo. El segundo al mando del ejército revolucionario, el jefe del Estado Mayor, quien heredó la voluntad de Ace y el poder de la fruta llama llama. El corazón de Kai se movió levemente. Está muy interesado en el otro hermano jurado de Luffy, y en la llama natural más fuerte que una vez perteneció a Ace pero que ahora posee él. La habilidad de la fruta llama llama. El ejército revolucionario. Esta misteriosa organización, oculta tras las sombras del gobierno mundial y dedicada a derrocar a los dragones celestiales, sigue siendo un misterio. Y se dice que Sabo, el segundo al mando, demostró un talento y una fuerza extraordinarios incluso en su juventud. Ahora que ha adquirido la fruta llama llama, ¿qué tan poderoso es? ¿Cómo se compara con los almirantes? ¿Y cómo se compara con las supernovas más importantes? ¿Y cuál es el propósito final de la intervención del ejército revolucionario en Dressrosa? ¿Es simplemente ayudar a Luffy? ¿O hay una conspiración más profunda contra la familia Don Quixote, los intermediarios de este mundo oscuro, o el gobierno mundial? Impulsado por una fuerte curiosidad y griega. Un deseo oculto de practicar queriendo experimentar personalmente el poder de la fruta llama llama y la fuerza de los cuadros de alto rango del ejército revolucionario, Kai desvió temporalmente su atención de las alturas del Palacio Real, y como un fantasma, se escabulló silenciosamente hacia el campo de batalla donde Sabo y la armada se enfrentaron. Cuando Kai llegó cerca del campo de batalla, claramente percibió la escena de la batalla. Sabo realmente hizo honor a su reputación. Aunque hacía poco que había adquirido la fruta llama llama y no parecía poder manejarla con la misma soltura que hace, sus ya formidables habilidades físicas, especialmente la aterradora potencia de sus dedos, como garras de dragón, capaces de aplastar acero con facilidad, combinadas con sus habilidades de fuego, habían desatado un estilo de lucha único, una mezcla de fuerza y suavidad, impresionantemente poderoso. A veces se transformaba en un torbellino de fuego llameante, atravesando fácilmente la formación de la armada, quemando o haciendo retroceder a grandes grupos de soldados. A veces reunía llamas en las puntas de sus dedos y soltaba un mosquete de fuego tan rápido como un meteorito, lo suficientemente poderoso como para atravesar la armadura de un buque de guerra. Capítulo 121. Emperatriz. Solo una esclava. Arrodíllate y lame. Aún más aterrador era su característico puño garra de dragón. Sus garras, impregnadas de haki de armamento, eran como armas divinas indestructibles. Ya fueran las espadas y armas de los soldados de la marina, o las imponentes defensas de hierro del vicealmirante al mando, cuya fuerza era prácticamente equivalente a la de un vicealmirante común, eran como papel ante sus garras de dragón. Se rompían y se hacían añicos con facilidad. Con la fuerza de una sola persona, derrotó a una fuerza naval de élite liderada por un vicealmirante, obligándolos a retirarse paso a paso y quedar completamente deshonrados. ¡Qué fuerte! Kai lo admiraba en secreto. Este segundo al mando del ejército revolucionario, su fuerza, probablemente ya se acerca, si no alcanza, el nivel de un candidato a almirante de la marina.
Sumado al inmenso potencial de la fruta llama llama, con el tiempo, sin duda se convertirá en una existencia aterradora, suficiente para darle un dolor de cabeza incluso al cuartel general de la Marina. Mientras Kai observaba y evaluaba en secreto, Sabo en el campo de batalla parecía haber sentido su presencia. Aunque Sabo carecía de la casi omnisciencia y omnipotencia de Kai, como jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario, era un guerrero experimentado, y sus instintos de combate y sentido del peligro eran igualmente excepcionales. Percibía con agudeza esa aura única, acechando en las sombras cercanas. Fría, poderosa y con un toque de indagación y posible hostilidad. Sabo esquivó con facilidad otro ataque inútil del vicealmirante y dirigió su mirada, percepción, hacia donde se escondía Kai, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Aún quedan expertos? ¿Descubierto? El corazón de Kai tembló levemente. Parece que el puesto de segundo al mando del ejército revolucionario no es nada sencillo. Ahora que nos han descubierto, ya no tiene sentido escondernos más. Y. Kai realmente quería experimentar personalmente la legendaria fruta llama llama y la fuerza 4460 de este poderoso miembro del ejército revolucionario. Kai ya no ocultó su presencia y salió lentamente de las sombras. Todavía vestía ropa informal, sostenía un cuchillo de meditación, con una bufanda en su rostro y sus ojos vacíos estaban mirando en dirección a Sabo. Vicealmirante. El vicealmirante, que luchaba arduamente con Sabo, se quedó atónito al ver aparecer a Kai, y entonces una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Genial. Almirante Jingxin. Venga a ayudarme. Capturemos juntos a este importante criminal del ejército revolucionario. Sin embargo, en el momento en que Sabo percibió a Kai, su expresión se tornó inusualmente solemne. Incluso, un atisbo de increíble ira y griega. Una profunda intención asesina. Eres tú. La voz de Sabo era gélida. Miró fijamente a Kai. Sus ojos, que siempre sonreían con dulzura, aunque Kai no podía verla, ahora ardían con una furia desbordante que amenazaba con quemarlo todo. Ese bastardo, que mató a Ace, en la batalla de Marineford. El corazón de Kai se conmovió. Al parecer, la escena donde acabó con Ace fue presenciada no solo por la Armada y los piratas, sino también por el ejército revolucionario en todo el mundo, de alguna manera. Además, como el otro hermano jurado de Ace, el odio de Sabo hacia él probablemente no era menor que el de Luffy y los piratas de Barba Blanca. Problema. Kai dijo en secreto. Originalmente solo quería probar la fuerza del oponente, pero no esperaba encontrarse directamente con los Vengadores. Ya veo, y el tono de Kai permaneció tranquilo, sin ninguna emoción, parece que y no queda nada de qué hablar entre nosotros. Hablar. Rió Sabo furioso, y las llamas que lo rodeaban se volvieron aún más intensas y violentas. Solo quiero reducirte a cenizas. Vengarte, Ace. Antes de terminar de hablar, Sabo ignoró al vicealmirante y cargó hacia Kai como una bala de cañón, rebosante de rabia y llamas. Garra de dragón. Las afiladas garras cubiertas de un color oscuro y armado con llamas dominantes y ardientes, como las garras de un dragón real, agarraron la cabeza de Kai ferozmente con el impulso de destrozarlo todo. Tan rápido. Tan poderoso. La mente de Kai alcanzó su punto máximo al instante. Podía sentir claramente el aterrador poder y calor que contenía la garra de Sabo. No podía hacerle frente. Inmediatamente desató su agilidad fantasmal y se retiró velozmente. Al mismo tiempo, la espada calma que sostenía se alzó como un rayo, y la hoja también se cubrió con su haki de armamento más poderoso, intentando bloquear o desarmar el ataque de Sabo. Sonido metálico. Las llamas chocan con las espadas negras. Las garras del dragón se enfrentan con un poder dominante. Una fuerza descomunal, acompañada de una ola de aire abrasador, lo azotó. Kai sintió un dolor agudo y entumecimiento en el brazo. Incluso le crujieron los nudillos. Su cuerpo retrocedió varios pasos involuntariamente. ¿Qué haki de armamento tan poderoso? ¿Qué llama tan dominante? Kai estaba secretamente sorprendido. La fuerza de Sabo era realmente, extremadamente poderosa. A pesar de haber superado el cuello de botella del haki de armamento, en términos de poder puro y dureza dominante, parecía, todavía era ligeramente inferior a él. Quizás también se deba a que tenía la ventaja de la fruta llama llama. En cuanto a Sabo, su primer golpe no tuvo éxito y su ofensiva continuó como una violenta tormenta.
Aliento de dragón. Abrió la boca y arrojó una enorme bola de fuego tan caliente como el magma. Puño de fuego. Apretó su puño derecho, condensando un enorme puño llameante, idéntico al que Ace tenía en vida, y lo estrelló contra Kai con fuerza. Kai desató su haki de observación al máximo. Su figura se movía como una brizna de seda al viento, esquivando y maniobrando constantemente entre los densos ataques llameantes y los afilados puños de garra de dragón. Blandía su espada bastón calma continuamente, usando su haki de armamento y su exquisita técnica para bloquear, debilitar o desviar los ataques del oponente. La batalla entre los dos se volvió intensa al instante. Llamas. Garras de dragón. Dominante. Destello de espada. Taijutsu. Uno es el jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario, que heredó la voluntad y la llama de Ace, y está lleno de ira y determinación de venganza. Uno es un vicealmirante de la Marina que posee el haki de observación definitivo, domina las técnicas básicas avanzadas del haki de armamento y tiene un corazón frío y poderoso. Sus estilos de lucha eran completamente diferentes, pero ambos eran increíblemente poderosos. Cada colisión desataba una impactante ola de energía que destruía aún más las ruinas y edificios circundantes. El vicealmirante, los demás marines y los soldados de las fuerzas especiales cercanos, ni siquiera pudieron intervenir. Solo pudieron observar con asombro a estos dos, guerreros de nivel monstruoso enfrascados en un duelo aterrador, como una batalla entre dioses. Kai se asustó cada vez más a medida que avanzaba la pelea. La fuerza de Sabo realmente superó sus expectativas. Sobre todo su estilo de lucha, que combinaba a la perfección el puño garra de dragón, el haki de armamento y el poder de la fruta llama llama. Poseía un poderoso poder físico destructivo y aterradores efectos abrasadores, Parecía incluso poseer algún tipo de poder especial que podía destruirlo todo. Incluso si pudiera predecir el ataque, le sería difícil defenderse por completo. Muchas veces, Kai fue arañado por las llamas omnipresentes, o su sangre hervía con la fuerza del puño garra de dragón que podía destrozar el acero. Esto no funcionará. Kai sabía que no podía seguir luchando contra Sabo allí mucho tiempo. Su objetivo no era Sabo. Además, la batalla final en las alturas del Palacio Real probablemente estaba a punto de decidirse. Tenía que salir de allí rápido. Al pensar en esto, la mirada, y el corazón, de Kai se enfriaron. Decidió no contenerse más. Respiró profundamente y movilizó toda la energía dominante de su cuerpo sin reservas. Haki de observación. Al máximo. Fragmentos de previsión brillaron intensamente en su mente. Todos los posibles métodos de ataque y trayectorias para los siguientes 0,5 segundos de Sabo se mostraron claramente. Haki de armamento. Concentrado al máximo. Ese brillo obsidiano cubrió una vez más las partes clave de su cuerpo. Incluso, en su puño derecho, se condensó una energía aguda, más profunda, más condensada e invisible, que parecía capaz de penetrarlo todo. Entonces. Justo en ese momento Sabo estaba agitando sus garras de dragón ardientes nuevamente y agarrándolo. Kai no volvió a esquivar. En cambio, se enfrentó a la mortífera garra llameante del dragón y asestó el mismo golpe. Este puñetazo parecía normal, sin llamas, sin truenos ni relámpagos. Solo, la concentración máxima. La penetración máxima. La máxima, la fría intención asesina máxima. Aplicación avanzada del haki de armamento. Destrucción interna. Aunque es solo un prototipo, apenas puede usarlo. Estallido. Puños y garras chocan. Sabo sintió como si sus garras de dragón hubieran agarrado un trozo de hielo, extremadamente resbaladizo, extremadamente duro con un poder de penetración extremadamente extraño. La fuerza de sus dedos, capaz de aplastar acero, no logró causar daño efectivo. Al mismo tiempo, una fuerza invisible, pero extremadamente dominante y afilada, ignoró la defensa del haki de armamento que cubría sus garras de dragón. La penetró directamente, impactando ferozmente los huesos y meridianos de su brazo. ¡Puf! El rostro de Sabo palideció. De repente escupió un chorro de sangre. Todo su brazo derecho estaba insoportablemente entumecido. Sentía como si lo estuvieran destrozando por dentro. Miró a Kai con incredulidad. Este tipo, de verdad, dominaba esta técnica avanzada de haki de armamento, que solo unos pocos maestros de élite podían dominar. Justo cuando Sabo estaba rígido por un momento debido a una lesión. Kai no dudó en luchar. Aprovechó la oportunidad de inmediato.
se retiró como un fantasma. Al mismo tiempo, la espada calma salió volando de su mano. Como un rayo negro, se dirigió hacia el aturdido vicealmirante, no para matarlo, sino para confundirlo y obstaculizar su persecución. El teniente general se horrorizó y esquivó presa del pánico. Kai, aprovechando este momento de confusión, desapareció del borde del campo de batalla sin mirar atrás, como un fantasma que se pierde entre las sombras. Corrió hacia las alturas del Palacio Real. No corras. Rugió Sabo, soportando el dolor insoportable en el brazo, con ganas de perseguirlo. Pero sabía que ya había sufrido graves heridas internas, y griega. La fuerza y la astucia del ciego superaban con creces su imaginación. Si a eso añadíamos la obstrucción de la armada, al final, solo pudo ver desaparecer a Kai. Aunque este breve pero intenso enfrentamiento no resultó en una victoria decisiva, le dio a Kai una nueva apreciación de Sabo y la fuerza del ejército revolucionario. El segundo al mando del ejército revolucionario hizo honor a su reputación. Su fuerza definitivamente no era inferior a la suya. De hecho, incluso más. 0. Solicitar flores. Parece que, el poder del ejército revolucionario definitivamente se convertirá en, un poderoso oponente al que deberá tomar en serio en el futuro. Pero, lo más importante ahora mismo es, la colina del Palacio Real. La batalla decisiva allí parece estar entrando en su recta final. Kai aumentó su velocidad hasta el límite, como un relámpago negro, atravesando la caótica ciudad real de Dressrosa, corriendo hacia el campo de batalla más intenso y central donde las fluctuaciones de energía eran más intensas. Las tierras altas del rey. Cuanto más se acercaba a las tierras altas del rey, más trágica se volvía la escena que percibía. La meseta entera había sido prácticamente arrasada. Por todas partes se veían enormes grietas, edificios derrumbados y griega. Las horribles huellas dejadas por la colisión de diversas fuerzas poderosas. El aire estaba lleno del fuerte olor a pólvora, sangre y griega. La atmósfera caótica y peligrosa dejada por varias habilidades de la fruta del diablo. Kai podía sentir claramente que la batalla decisiva final se había dispersado en varias áreas de las tierras altas. En una dirección, una aterradora energía de espada que parecía cortar el cielo y la tierra chocaba con otra, una enorme fuerza de roca como un deslizamiento de tierra, causando una colisión impactante. Era Zoro. Estaba enfrascado en una batalla desesperada con Pika, el hombre asimilador de rocas, uno de los miembros de mayor rango de la familia Don Quixote. Kai podía sentir cómo Pika usaba su fruta de piedra para fusionarse con las rocas de las tierras altas del rey, transformándose en un aterrador gigante de piedra, de cientos de metros de altura, tan imponente como una montaña. Su fuerza y defensas eran tan inmensas que parecía un desastre andante. Zoro, como una pequeña hormiga, se retorcía bajo la gigantesca estatua de piedra. Pero las tres famosas espadas en sus manos, envueltas en haki de armamento negro azabache, se blandían con una fuerza aterradora cada vez, suficiente para cortar acero e incluso partir montañas. La energía de la espada se entrecruzaba, dejando profundas cicatrices en la gigantesca estatua de piedra. Esta es una confrontación máxima entre fuerza y habilidad, inmensidad y pequeñez. En otra dirección, un aliento salvaje, mitad humano, mitad mecánico lleno de olor a acero, pólvora y cola. Estaba enfrascado en un feroz combate cuerpo a cuerpo con otro aliento, lleno de una extraña sensación grasosa y un cierto estilo de caballero pervertido. Como si nadara en el suelo. Es Franky. Está luchando contra otro líder de la familia Don Quixote, el mayor Pico, el usuario de la fruta agua. El cuerpo transformado de Franky y sus diversas armas extrañas, láseres, pistolas, puños de hierro, son increíblemente poderosas. Mientras tanto, el mayor Pico, usando su asombrosa habilidad para atravesar cualquier objeto sólido, ataca y acosa constantemente a Franky. Ambos estilos de lucha están llenos de imaginación, o quizás, perversa. Otro campo de batalla, lleno de tragedia y furia. Kai presentía que Kyrus, el legendario guerrero, antaño héroe de la arena Dressrosa, luego reducido a un soldadito de juguete con una sola pierna, blandía su espada en una batalla de vida o muerte contra Diamante, un bloque experto en tácticas turbias y capaz de transformar cualquier cosa en algo tan blando o duro como una bandera ondeante. Una batalla de gloria y venganza estaba en juego. La esgrima de Kyrus era inigualable, rebosante de furia y determinación. Diamante, por otro lado, era astuto e insidioso, usando su extraña habilidad, la fruta flotante, para crear trampas y disrupciones.
Cada campo de batalla es increíblemente intenso. Cada uno está lleno de luchas a vida o muerte. Los aliados de los piratas del sombrero de paja, cada uno luchando por sus propios motivos, hacen todo lo posible para librar una batalla desesperada contra los líderes de la familia Don Quijote. Kai no interfirió en estos campos de batalla. Él solo tiene un objetivo. Luffy y Lau, quienes están en la cima de las tierras altas del rey, están teniendo el enfrentamiento final con Doflamingo. Sin embargo, justo cuando Kai estaba a punto de llegar al piso superior del palacio, se sintió, una vez más, atraído por las consecuencias de la batalla entre Zoro y Pika. Porque, sintió una aterradora fuerza cortante, sin precedentes, incluso más allá de su comprensión. Se estaba gestando y estallando. Kai inmediatamente amplió su percepción. Él lo vio. Zoro. Ese espadachín con pelo de alga. Fue lanzado, por los aires, por un aliado, quizás Bartolomeo, el que podía crear una barrera. Entonces. Apretó con fuerza las tres famosas espadas. Concentró toda su fuerza, toda su voluntad, todo su dominio, sin reservas, en las espadas. El secreto del estilo de las tres espadas. Kai podía escuchar claramente el estruendoso rugido de Zoro. Un gran, 3000, gran, 1000, mundo. Zumbido. Un tornado de energía de espada aterradora y completamente negra y tan masivo que era inimaginablemente grande, como si pudiera partir el cielo entero. Tomó forma al instante. Con un impulso inigualable. Con la determinación de cortarlo todo. Atacó ferozmente al gigante de piedra con forma de montaña, Pika, y lo partió por la mitad. Crack. Boom. No hay ningún suspenso. Chuan. Capítulo 122. Frente a Garp. Mata. Muere. Lu. Fei. Ese enorme gigante de piedra, formado completamente de la roca de las tierras altas del rey, con un poder defensivo aterrador, era como mantequilla cortada por un cuchillo candente. El golpe devastador de Zoro, lo partió limpiamente en dos, justo por la mitad. La enorme parte superior de la estatua de piedra crujió bajo el peso, y luego, se desplomó con un estruendo. Como un aluvión de tierra, se desplomó sobre la ciudad real, provocando un caos y una destrucción aún mayores. Pika, oculto en el núcleo de la estatua de piedra, también fue afectado por el aterrador poder de la espada. Aunque inmediatamente usó su haki de armamento para defenderse, aún estaba conmocionado y vomitó sangre. Su aura se debilitó al instante. Era evidente que había recibido un golpe durísimo. ¿Zoro es realmente tan poderoso? El corazón de Kai se llenó de una conmoción sin precedentes. El poder de esta espada, me temo, ya está increíblemente cerca, o incluso alcanzando, el nivel del mejor espadachín del mundo, Aokeye Auk. Aunque aún pueda haber una brecha en el dominio y el control, su poder destructivo ya es aterrador. Los miembros de los piratas del sombrero de paja, su tasa de crecimiento, es simplemente monstruosa. Kai se dio cuenta de que, quizás, había subestimado a estos tipos. Sobre todo a ese espadachín ingenuo con el pelo alga que solo sabía dormir y beber. Esta constatación volvió a ensombrecer el corazón de Kai. Los piratas del sombrero de paja, cada vez es más difícil enfrentarse a ellos. Justo cuando Kai estaba impactado por la aterradora fuerza mostrada por Zoro, la batalla en el piso superior del palacio también entró, en la etapa más crítica y más trágica. Él sintió claramente que Trafalgar Law, con el fin de crear una oportunidad para que Luffy atacara de Doflamingo, en realidad, eligió sacrificarse. Law utilizó las extrañas características de la habilidad del Open Omi, así como su extraordinaria sabiduría y estrategia, para lidiar con Trébol, el cuadro 667 de mayor rango que también era un maestro en manipular los corazones de las personas, y exitosamente, engañó a Doflamingo para que lanzara un ataque aparentemente fatal contra él. Kai sintió a Law siendo acribillado por Doflamingo con hilos como balas, entrelazados con haki de armamento. Su ropa estaba manchada de sangre. Su fuerza vital al instante, se debilitó muchísimo. Casi inexistente. Ley. Kai pudo oír el rugido de Luffy lleno de conmoción y enojo. Doflamingo, por su parte, soltó una risa triunfante llena de crueldad y burla. Illa. ¡Qué tontería! Law. ¿Crees que puedes burlarme con tus truquitos? Por ese sombrero de paja, vale la pena.
Mirando, sintiendo, la figura de Ron tendida en un charco de sangre como una muñeca de trapo, aparentemente muerta, el corazón de Kai se sintió complicado nuevamente. No tenía buenos sentimientos hacia Lu, un tipo intrigante que se aprovechaba de los demás. Pero, viendo que en realidad estaba dispuesto a pagar el precio de su vida, al menos eso parecía, para que la llamada alianza, aunque fuera un beneficio mutuo, creara oportunidades para Luffy, Kai tuvo que admitir, que este tipo, también era un héroe valiente. Pero al mismo tiempo, también sentía que, esto confirmaba aún más sus puntos de vista sobre la alianza pirata, llena de cálculos y explotación, y al final, a menudo terminaba en tragedia. Sacrificar la vida por un aliado que, quizás no era de fiar. En su opinión, eso seguía siendo, extremadamente insensato. Sin embargo, el sacrificio de Lau, ¿o fue una estrategia? Kai no podía estar completamente seguro de si Lau estaba realmente muerto. Sí, creó una oportunidad perfecta para Luffy. Justo cuando Doflamingo estaba brevemente relajado porque había tratado con Lau, y justo cuando Trevor bajó la guardia porque estaba demasiado orgulloso de sí mismo. Luffy. Muévete. Y. Fue de una manera completamente nueva, algo que Kai nunca había sentido antes, lleno de poder explosivo y elasticidad, una postura aterradora. Cuarta marcha. Acompañado por un rugido como un trueno. Kai lo sintió claramente. El cuerpo de Luffy, inesperadamente, había experimentado un cambio increíble. Se infló los músculos. Su cuerpo se expandió como un globo. Se convirtió en un gigante, poderoso, elástico. No solo eso. Todo su cuerpo y estaba cubierto por una capa extremadamente gruesa y resistente y que, como una armadura, emitía continuamente vapor y un haki de armamento completamente negro. ¿Qué es esto? Una combinación perfecta de haki de armamento, y las propiedades de la fruta de goma. Una forma de combate completamente nueva y sin precedentes, formada. El corazón de Kai comenzó a latir salvajemente debido a esta escena sin precedentes y visualmente, perceptualmente, impactante. Nunca había imaginado que la aparentemente ordinaria, incluso algo divertida, fruta de goma, en realidad, pudiera desarrollarse hasta un grado tan aterrador. Esto es simplemente una idea genial. No. Esto es simplemente una creatividad monstruosa. Luffy, quien entró en la forma Gearfoot Jumping Man, tuvo su velocidad y fuerza aumentadas a un nivel completamente nuevo, uno que incluso hizo estremecer a Kai. Su enorme puño, cubierto de haki de armamento negro azabache y como una bala de cañón, se balanceó con un sonido aterrador al romperse el aire y. Con el asombroso poder de un cañón de compresión. Su cuerpo, como una pelota gigante que nunca deja de rebotar, se mueve y ataca libremente en el aire, ignorando por completo la inercia y la resistencia del aire, a altas velocidades y de manera impredecible. Doma, pistola del rey mono. Doma, obús rino. Doma, gran cañón de serpiente. El violento ataque de Luffy, como la bestia más salvaje, cayó ferozmente sobre el hombre que anteriormente había sido tan arrogante y pensaba que tenía el control de todo, Don Quixote do Flamingo. Bang. 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 Boom. La tan cacareada defensa de la fruta cuerda de Doflamingo y el haki de armamento, frente al monstruoso nuevo poder Gearfour de Luffy, en realidad, parecían algo vulnerables. Kai lo percibía claramente. Doflamingo estaba siendo repelido, y la sangre le salía a borbotones de la boca. Incluso sus características gafas de sol habían desaparecido, revelando unos ojos llenos de conmoción, ira y un atisbo de miedo inconcebible. No podía entenderlo en absoluto. ¿Cómo pudo este chico de sombrero de paja volverse tan fuerte, en tan poco tiempo? Este poder, esta velocidad, este estilo de lucha inaudito. Kai estaba escondido en la distancia, y su corazón también estaba en shock, enormemente. Luffy, este tipo, su potencial, su tasa de crecimiento, es simplemente, ilimitado. Originalmente, Kai pensó que después de 2 años de duro entrenamiento, su fuerza era suficiente para dejar a Luffy muy atrás. Incluso, un día en el futuro, podrá ser fácilmente aplastado y liquidado. Pero ahora, viendo la aterradora forma Gearfour de Luffy, por primera vez, Kai sintió una ligera vacilación e incertidumbre sobre su futuro camino de venganza. ¿Se convertirá este pequeño niño de sombrero de paja, o tal vez, realmente, en el enemigo más aterrador de su vida?
El ataque Bouncing Man de Luffy, como una violenta tormenta, asestó un golpe sin precedentes al arrogante Doflamingo. Kai percibía claramente que la respiración de Doflamingo se había alterado y que muchos de sus huesos podrían haberse roto. Incluso su sonrisa, siempre malvada, se vio distorsionada por el dolor y la incredulidad. Sin embargo, como el rey del inframundo que puede dominar el nuevo mundo y hacer tratos con los 4 emperadores Kaido, Tenyasa Doflamingo no es de ninguna manera alguien que pueda ser derrotado tan fácilmente. Justo cuando Luffy dejó de atacar temporalmente debido al enorme consumo de Gear Food y se preparaba para lanzar un ataque más poderoso. Una fuerza aterradora y aún más extraña. Aún más poderosa. Capaz de distorsionar el entorno que la rodeaba, surgió repentinamente del cuerpo de Doflamingo, aparentemente ya al límite. Hola, hola, hola. De verdad te subestimé, sombrero de paja. La voz de Doflamingo era ronca y frenética, con una especie de histeria tras la humillación y la ira. De verdad lograste empujarme hasta este punto. Pero, ¿crees que este es el final? ¡Qué ingenuo! Déjame mostrarte el verdadero poder de una fruta del diablo. Esto es, de un nivel superior. Acompañado de su rugido frenético, la red del corazón de Kai capturó instantáneamente, una escena que incluso lo hizo sentir horrorizado. Con Doflamingo en el centro. El entorno, ya fuera el suelo de roca sólida. O los edificios del palacio ya destrozados. Incluso, las frías ruinas de acero. De repente, pareció cobrar vida. Empezó a retorcerse y deformarse. Y entonces, de él emergieron, incontables hilos blancos, como si estuvieran controlados por su verdadero ser. Estos hilos parecían surgir de las profundidades de la materia. Se extendieron, entrelazaron y surgieron rápidamente. Toda la zona que rodeaba a Doflamingo se transformó en un campo aterrador, una ola blanca de innumerables hilos afilados. La fruta de hilo, despierta. La voz de Doflamingo resonó en el dominio, llena de locura y la alegría de la destrucción. En este mundo hecho de hilos. Soy, Dios. Fruta del diablo, despertada. A Kai le dio un vuelco el corazón. Había visto relatos dispersos de despertares de frutas del diablo en documentos ultrasecretos de la Marina. Se decía que este era un nivel de poder superior que solo los usuarios de frutas del diablo extremadamente dotados, aquellos que habían desarrollado al máximo sus habilidades frutales, podían alcanzar. Tras despertar, quienes usan esta habilidad ya no solo alteran su físico o manipulan ciertos elementos. Ahora pueden ampliar el alcance de sus habilidades. Incluso pueden afectar directamente su entorno. Incluso pueden asimilar materia inorgánica en sus propias habilidades. Así, obtienen poderes casi divinos para alterar el terreno y crear reinos. Y Doflamingo, este emperador subterráneo aparentemente cínico, en realidad, también ha alcanzado un estado tan aterrador. Kai desconfiaba profundamente ante poder despertado, que podía influir y asimilar directamente el entorno. Se dio cuenta de que el poder y la extrañeza del nivel más alto de la fruta del diablo podrían superar con creces su imaginación. Doflamingo, con este poder, sin duda se ha vuelto aún más difícil de derrotar. ¿Podrá Luffy ganar aún? Justo cuando Kai se sentía alerta y preocupado por el poder de despertar mostrado por Doflamingo, aunque podría no querer que Luffy ganara, no quería ver una existencia malvada como Doflamingo continuar siendo arrogante, otra, realidad más cruel y urgente, como una espada colgando sobre la cabeza de todos, pesaba sobre el corazón de todos. Jaula. La red de la muerte, compuesta de innumerables hilos afilados que cubrían todo Dressrosa, no se detuvo ante la feroz batalla entre Doflamingo y Luffy. Seguía contrayéndose, lenta y despiadadamente. Kai podía sentir claramente que el radio de la jaula se reducía poco a poco. Esos hilos extremadamente afilados habían comenzado a atravesar algunos de los edificios en el borde de la isla. Se oía un rechinar de dientes. Pánico. Desesperación. Como una plaga, se extendió como un loco por todos los rincones de la jaula. Kai podía escuchar los gritos desesperados y las oraciones de innumerables civiles, piratas e incluso soldados de la marina atrapados en la isla. Ayuda. La jaula se está encogiendo. Que alguien venga a salvarnos. No queremos morir. Empuja. Empuja más fuerte. Tienes que parar.
También podía sentir que, al borde de la jaula, innumerables personas, tanto civiles como guerreros, incluyendo la fuerza principal de la armada comandada por Fujitora, así como Zoro, Franky y otros aliados de los piratas del sombrero de paja, empujaban desesperadamente contra la gigantesca red de alambre, aparentemente inquebrantable, con todas sus fuerzas. Intentando frenar su contracción ni un segundo. Su fuerza parecía tan pequeña e insignificante frente a la enorme jaula. Pero esa voluntad de sobrevivir y el poder de la unidad que brotó de la desesperación eran tan tenaces y conmovedores. Y el almirante Fujitora Ikai podía sentir que, mientras el superior aún comandaba la armada, usando sus poderes de gravedad para intentar frenar la contracción de la jaula, su percepción abisal, su enfoque principal y siempre estaba firmemente fijado y en la cima de las tierras altas del rey. Ese y enfrentamiento final que determinaría el destino de todos. El mayor Fujitora, realmente, aún tenía puestas todas sus esperanzas en ese chico de sombrero de paja. Estaba apostando. Apostaba a que Luffy podría derrotar a Doflamingo antes de que la jaula se derrumbara por completo y estrangulara a todos en la isla. Tiempo. Se ha convertido en el factor más preciado y fatal en este momento. El destino de todo Dressrosa. Millones de vidas. Todo pende de un hilo. Todo depende de los 4 sombreros de paja que libran una batalla desesperada contra el despertado Doflamingo en la cima de las tierras altas del rey. Esta es una carrera contrarreloj. Una batalla final donde el destino de toda una nación está en juego. En la cima de las tierras altas del rey, la batalla ha entrado en su etapa final y más brutal. La forma Bounceman de cuarta marcha de Luffy, aunque extremadamente poderosa, puede suprimir a Doflamingo en su estado normal. Sin embargo, esta forma consume una enorme cantidad de fuerza física y Aki. Kai podía sentir claramente que el vapor en el cuerpo de Luffy se estaba volviendo cada vez más escaso, y el Aki de armamento que lo cubría se estaba volviendo inestable. La velocidad de salto y la fuerza de su cuerpo estaban disminuyendo notablemente. El momento de la cuarta marcha ya casi está aquí. Su oponente, Doflamingo, también resultó gravemente herido en la batalla anterior y quedó impactado por el poder del Gear 4 de Luffy. Pero tras activar su habilidad despertar, parecía haber obtenido una fuerza inagotable. Controlaba el terreno y los edificios circundantes, que se habían convertido en hilos, como si poseyera un arsenal inagotable de armas y defensas. Innumerables olas blancas, como pitones gigantes, o densas balas lineales, como un castigo divino, atacaban continua y frenéticamente a Luffy, quien estaba a punto de quedarse sin energía. Hola, 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 ¿te quedaste sin energía, sombrero de paja? Doflamingo sonrió con furia y triunfo. ¿Tu tiempo de juego? Se acabó. Ahora, me toca a mí, mandarte al infierno. La situación de Luffy es precaria. Una vez liberado el Gear 4, en su estado debilitado, no podrá resistir los ataques del despertado Doflamingo. Y la jaula de abajo también se encogía implacable y continuamente. El tiempo que quedaba para todos, se estaba agotando. Luffy. El chico del sombrero de paja. Luffy. Capítulo 123. Acaba con todos los piratas del sombrero de paja. Esto es justicia. Kai podía sentir que, en toda la isla Dressrosa, innumerables personas, desde los guerreros que luchaban por empujar la jaula hasta los civiles temblorosos que se escondían en los rincones, en ese momento, ponían su última esperanza en el chico de sombrero de paja que luchaba por mantenerse en la cima. Con todas sus fuerzas, lanzaron gritos llenos de esperanza, ánimo e incluso, gritos de fe. Las oraciones y los llantos de la gente de toda la isla parecían converger en una fuerza invisible. Trascendió las barreras del espacio y se inyectó en el cuerpo de ese hombre de goma, que estaba a punto de morir. Kai lo percibió claramente. El aura de Luffy, que se había ido desvaneciendo, inesperadamente, bajo el apoyo de esta fuerza invisible. Una vez más, como un último rayo de luz, brilló con fuerza. Sus ojos, percibiendo. Una vez más recuperaron esa luz indomable e inquebrantable. Él, todavía tiene un último golpe. Doflamingo. Luffy soltó un rugido que condensó toda su fuerza, toda su voluntad, toda su ira y griega. Las esperanzas de toda la gente de la isla, el rugido final. De repente, retiró su brazo derecho. El haki de armamento que lo cubría, y toda la fuerza restante de su cuerpo, se comprimieron y condensaron de una forma sin precedentes, demencialmente.
Kai incluso podía sentir que el espacio alrededor del brazo de Luffy comenzaba a distorsionarse ligeramente debido a este poder aterrador que se había concentrado al extremo. Entonces, justo cuando Gearfurt estaba a punto de ser liberado por completo. Justo cuando la ola blanca de Doflamingo, similar a un tsunami, estaba a punto de engullirlo, en el último momento. El puño derecho de Luffy, como un cometa negro, llameante e imparable, estalló con fiereza. Goma, goma y Leo Bazooka. Auge. Un rugido aterrador indescriptible. Ahogó al instante todo el campo de batalla. Kai no sintió nada más que una aterradora onda expansiva, una fuerza de poder incomparable y voluntad absoluta que parecía atravesar el mismísimo cielo. Como un cometa que impacta la Tierra, se estrelló ferozmente contra la defensa 10 de Doflamingo, formada por incontables hilos de despertar. Chasquido. 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 La aparentemente indestructible defensa de Doflamingo, el campo de línea. Ante este golpe, era como un cristal frágil. Se rompió en pedazos al instante. Entonces, ese enorme puño negro, condensado con el poder supremo. Sin impedimentos, con fiereza, golpeó el pecho de Doflamingo, que se llenó de incredulidad y horror. Soplo. Doflamingo fue como si lo hubiera golpeado de frente un camión a toda velocidad. Su cuerpo parecía una cometa sin cuerda, y salió volando hacia atrás. La sangre le brotaba de la boca como una lluvia de flores. Incluso sus icónicas gafas de sol se rompieron por completo en el aire. Su cuerpo, como un meteorito, se desplomó desde las imponentes alturas de las tierras altas del rey, impactándose contra incontables edificios. Finalmente, se incrustó profundamente, en la fría tierra bajo el palacio, simbolizando el núcleo de su oscuro reinado. El aliento, desapareció por completo. Al menos, perdí el conocimiento temporalmente. Silencio. Silencio sepulcral. Toda Dressrosa parecía estar completamente en shock por el devastador y decisivo golpe final de Luffy. Entonces clic, clic. La gigantesca jaula de pájaros que cubría toda la isla, como una jaula de la muerte, esa aterradora existencia formada por innumerables hilos afilados, comenzó, como una máquina que había perdido su poder, y lentamente, dejó de encogerse. Entonces, los hilos de seda increíblemente resistentes que componían la jaula comenzaron a, como si perdieran su fuerza, gradualmente, volviéndose ilusorios y transparentes, y finalmente, como hielo y nieve bajo el sol, se disipó por completo. La pesadilla que ha atormentado a Dressrosa durante 10 años. Por fin, desapareció. El sol brilla de nuevo sin impedimentos sobre esta tierra, traumatizada. Ganar, ganar. La jaula de pájaros, desapareció. Estamos y salvados. Tras un breve silencio, la isla entera de Dressrosa estalló en olas, como un tsunami, llena de éxtasis, emoción y una sensación de supervivencia, vítores estremecedores. Innumerables personas se abrazaron y lloraron. Innumerables personas se arrodillaron para orar. Innumerables personas lanzaron miradas de gratitud e irreverencia, percepción, al hombre, que, a pesar de haber agotado todas sus fuerzas y caído del cielo, finalmente había traído la victoria y la liberación, el chico de sombrero de paja. Kai se escondió en la distancia, sintiendo todo esto en silencio. Sintiendo la desaparición de la jaula de pájaros, sintiendo la luz del sol brillando de nuevo, sintiendo los vítores y los gritos en la isla que eran como una erupción volcánica. Su corazón estaba lleno de emociones, complejas y sin precedentes. ¿Conmoción? ¿Admiración? ¿O un miedo más profundo y griega? Un atisbo de pérdida indescriptible. Luffy, en serio. En serio lo hizo. En serio, él solo, con la ayuda de sus amigos y aliados, claro, derrotó a Don Quixote do Flamingo, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Y liberó a Dressrosa. Este resultado, superó por completo las expectativas de Kai. Además, interrumpió por completo su plan original de arreglar el desastre a última hora. Percibió, a Luffy quien, se había desmayado debido al agotamiento y fue llevado por otros, probablemente los concursantes en la arena. Y su comprensión de los piratas del sombrero de paja pareció, refrescarse una vez más. Tal vez, la fuerza aparentemente caótica que representan, realmente, posee algún tipo de posibilidad de subversión y creación, que él no puede comprender, pero no puede negar. Kai no lo sabía.
Lo único que sabía era que la tormenta en Dressrosa parecía estar llegando a su fin, de una manera que él no esperaba. Justo cuando toda Dressrosa estaba inmersa en la gran alegría y caos de derrocar la tiranía de Doflamingo y recuperar la libertad. Justo cuando los soldados de la marina estaban perdidos y perdidos porque habían perdido a su comandante supremo, Vergo fue derrotado y Doflamingo quedó inconsciente. Justo cuando todos pensaban que esta tormenta estaba a punto de calmarse, el almirante Fujitora, que había estado conteniendo a sus tropas e incluso fue criticado por Kai por hacer un espectáculo y abandonar el deber, realizó un movimiento asombroso que conmocionó y asombró al mundo entero. Kai lo sintió claramente. El almirante Fujitora no ordenó inmediatamente el arresto de los piratas que ganaron el caos, la alianza Luolu y sus aliados, como la gente esperaba, ni tampoco asumió de inmediato la orden de Dressrosa y declaró la victoria de la armada. Pero, ordenó a sus fuerzas navales que se reunieran rápidamente. No para capturar piratas, sino para formar una formación ordenada. Llegaron frente al palacio de Dressrosa, la vasta plaza que acababa de experimentar el bautismo de guerra y ya estaba llena de innumerables ciudadanos y testigos rescatados. Entonces, ordenó a su unidad de vídeo Dendenmusi que conectara la señal al sistema de transmisión del cuartel general de la Marina. Y transmitió la escena ante ellos, en vivo, a todo el mundo. Justo después. Bajo las miradas, percepciones, de conmoción, confusión e incluso ira de innumerables personas alrededor del mundo, políticos de varios países, grandes jefes del mundo subterráneo y funcionarios de alto rango del cuartel general de la Marina, incluido el furioso almirante Akainu. Este hombre es ciego, pero su figura es imponente. Es uno de los luchadores más fuertes del cuartel general de la Marina. Él en realidad, lentamente, dobló su noble rodilla. Entonces sí. Al antiguo rey de Dressrosa, el rey Riku, quien acababa de emerger de una pesadilla de 10 años, con el rostro aún bañado en lágrimas y una expresión de desconcierto. Y, a las decenas de miles de ciudadanos de Dressrosa en la plaza que habían soportado un sufrimiento infinito. Inclinó la cabeza profundamente, simbolizando la máxima autoridad de la marina. Me inclino ante el suelo. Me arrodillo y pido perdón. Lo siento mucho, mucho. La voz de Fujitora, llena de culpa y de reproche, pero también de una firme voluntad incuestionable, fue transmitida claramente a todos los rincones del mundo a través del vídeo Dendenmusi. Porque el reino de Dressrosa, uno de los estados miembros del gobierno mundial, fue arrasado por un simple Shichibukai. Si no fuera por los heroicos esfuerzos de Luffy, el chico del sombrero de paja, y sus aliados, me temo, esta tragedia habría continuado. O incluso, se habría ocultado por completo. La raíz de todo esto reside en la decisión equivocada de nuestro gobierno mundial. Reconocer y tolerar la existencia del sistema Shichibukai. Reside en nuestra armada, al no detectar y detener este mal a tiempo. Al no cumplir con nuestro deber de proteger a los pueblos de las naciones miembro. Aquí. Yo, Fujitora, en nombre de la armada, aunque no tengo autoridad para representarla. A su majestad el rey Riku. A todos los ciudadanos de Dressrosa que sufren. Les ofrezco mis más sinceras disculpas. Yo, y todos los oficiales de la Marina y soldados que me respaldan. Me disculpo. Y con eso. Él ordenó a los miles de soldados de la Marina que lo seguían, quienes también estaban conmocionados y desconcertados, que se arrodillaran juntos ante el rey Riku y los ciudadanos de Dressrosa. Esto. Kai, oculto en la distancia, lo vio todo con claridad. Su corazón, ya estaba lleno de una conmoción sin precedentes, abrumadora, casi completamente abrumadora, y griega. Una emoción incomprensible. Fujitora Senpai, ¿qué diablos está haciendo? De verdad, lideró la armada. Delante del mundo entero. Se arrodilló y se disculpó con el rey y el pueblo de un país. De verdad, culpó al sistema de los 7 guerreros del gobierno mundial. A la negligencia de la armada. Esto no es solo una bofetada al gobierno mundial y a la armada. Prácticamente está destruyendo su propio futuro. Dado el carácter del almirante Akainu. Dado el estilo de los 5 ancianos. No tolerarían en absoluto tal comportamiento, que desafía abiertamente la autoridad del gobierno y daña la reputación de la armada. Al hacer esto, Fujitora Senpai está esencialmente renegando de la armada. Renegando del puesto de almirante que tanto le costó obtener, el que le permitiría promover reformas desde dentro. Kai no lo entendía en absoluto.
No podía comprender el comportamiento casi estúpido de Fujitora Senpai al sacrificarlo todo por la supuesta rectitud y la disculpa. ¿Es este, el camino que mencionó el mayor, que quiere seguir? Un camino de rectitud, completamente opuesto al camino frío y pragmático de Orden de Kai, lleno de idealismo radiante, pero también lleno de tendencias autodestructivas. Kai sintió que su visión del mundo parecía haber sido severamente impactada y trastocada, una vez más, por este maestro a quien una vez admiró tanto. No sabía cómo evaluar el comportamiento de Fujitora. ¿Admiramos su valentía y responsabilidad? ¿O despreciamos su estupidez e irresponsabilidad? Él solo sabía, que el asombroso movimiento de Fujitora Senpai inevitablemente desencadenaría una ola mundial, mucho más grande y de mayor alcance que la caída de Doflamingo, un tsunami. Y la brecha ya claramente visible entre él y el mayor Fujitora parecía volverse aún más profunda y más difícil de superar debido a esta postura de rodillas. Ellos, al final, tomaron direcciones completamente diferentes. La impactante disculpa de rodillas de Fujitora fue como una bomba nuclear arrojada a un lago en calma. No solo causó conmoción mundial, sino que también abrió un profundo vacío en el corazón de Kai, que durante mucho tiempo había estado sumido en la frialdad y la realidad. No lo entendía. No lo entendía en absoluto. Maestro, no, General Fujitora. ¿Qué demonios está haciendo? No sabía que al arrodillarse, no solo estaba sacrificando su propia dignidad y futuro, sino también el prestigio y la reputación de toda la Marina y de todo el gobierno mundial. No sabía que al poner toda la culpa en el sistema Shichibukai y la negligencia de la Armada, estaba desafiando abiertamente la decisión del gobierno mundial y negando la justicia absoluta que la Armada siempre había promocionado. ¿Acaso no sabía que su comportamiento casi suicida le traería la terrible ira del mariscal Akainu? Y las devastadoras consecuencias que traería para él mismo. Ira. Decepción. Confusión. Incluso, un atisbo de traición, no sentimientos personales, sino una traición a la idea misma de mantener el orden. Todas estas emociones complejas, como un tsunami furioso, abrumaron a Kai al instante. Ya no podía mantener la compostura de un espectador. Se puso en marcha inmediatamente y llegó a la plaza donde Fujitora iba a mayor velocidad. El caos en la plaza se había calmado un poco en ese momento, pero la atmósfera seguía siendo extremadamente deprimente y extraña. Caminó entre los marines que todavía estaban en shock y confundidos, así como entre los ciudadanos de Dressrosa que miraban a Fujitora con expresiones complicadas, y caminó directamente hacia el almirante Fujitora, que todavía estaba arrodillado, como si quisiera fusionarse con la tierra. General Fujitora. Por primera vez frente a Fujitora, la voz de Kai resonó con un tono incontrolable, frío e interrogativo. Incluso sintió un ligero temblor, un temblor que ni siquiera notó. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Al escuchar la voz de Kai, Fujitora lentamente levantó la cabeza. Su par de ojos invisibles miraban en dirección a Kai, sin expresión alguna en su rostro, solo una especie de calma, tan firme como una roca y tan esquiva como el abismo. Lo sé. La voz de Fujitora era inusualmente tranquila, tan tranquila, que hizo que Kai sintiera un escalofrío en los huesos. Estoy haciendo lo que creo que debo hacer. Algo que debe hacerse. La voz de Kai se alzó con incredulidad e ira. Llevar a la Armada a arrodillarse y disculparse frente al mundo entero. Echarle toda la culpa a la Armada y al gobierno mundial. A esto le llamas obligación. ¿Dónde pone esto el prestigio de la Armada? ¿Dónde pone esto la imagen del gobierno mundial? Estás sacudiendo todo el orden mundial. ¿Orden? Los labios de Fujitora se curvaron, una sonrisa llena de compasión e ironía. General Jinxin, el orden del que habla, es un orden construido sobre mentiras, pecados y el sufrimiento olvidado de innumerables personas. Es el tipo de orden que puede tolerar villanos como Doflamingo, quien, bajo el estandarte de los 7 señores de la Guerra del Mar, jugó con todo un país a su antojo, convirtiendo a millones de ciudadanos en juguetes y esclavos. Si esta es la orden. La voz de Fujitora se volvió firme y llena de una determinación incuestionable. Entonces. Preferiría romperla con mis propias manos. Romperlo. Kai casi dudó de lo que oía. Un almirante de la Armada dijo que quería romper el orden que representaba el gobierno mundial. Estás loco. ¿Qué pasa después de romperlo? Un caos aún mayor. Una era pirata aún más anárquica. Más muertes inocentes. ¿Es esta la rectitud que esperabas ver?
Capítulo 124. Garp. Tu hijo es un revolucionario. Tu nieto es un pirata. Tú eres el traidor. El caos es a veces y los dolores de parto de una nueva vida. Fujitora se levantó lentamente. Su alta figura, bajo el resplandor del sol poniente, si es que hubo un atardecer después de que la jaula de pájaros desapareció, proyectaba una expresión larga, trágica y resuelta. Si no exponemos a fondo estos abscesos ocultos bajo el manto del orden y dejamos que el mundo vea la sangrienta verdad provocada por el sistema Shichibukai, esta tragedia no tendrá fin. Después de Dressrosa, solo se repetirá en el siguiente país, y en el siguiente, una y otra vez. Esta postura mía podría dañar el prestigio de la Armada, arruinar mi reputación o incluso, costarme la vida. El tono de Fujitora era inusualmente tranquilo, como si estuviera narrando la historia de otra persona. Pero, si esta postura puede despertar la conciencia del mundo, puede promover la abolición de ese sistema corrupto, puede evitar que tragedias como la de Dressrosa vuelvan a ocurrir, entonces, creo que vale la pena. El pequeño Kai se quedó completamente sin palabras. Dijo que miraba, percibía, al maestro que tenía delante, a quien una vez admiró tanto, pero que ahora parecía, un mártir idealista incurablemente testarudo. No podía entenderlo en absoluto. No podía identificarse con ello en absoluto. En su opinión, el comportamiento de Fujitora ya no era recto. En cambio, era, completamente estúpido. Fue un acto extremadamente irresponsable que menospreció los intereses de toda la Armada y la estabilidad mundial. Tu rectitud se ha convertido en estupidez. Kai finalmente, por primera vez, abierta, clara y despiadadamente, pronunció estas palabras. Habló en un tono, casi gélido, lleno de decepción y una sensación de ruptura. Con esto, no solo te has arruinado a ti mismo, sino que también has puesto a toda la Armada en una posición extremadamente pasiva y peligrosa. No eres digno de ser almirante. Estas palabras, como el cuchillo más afilado, se clavaron ferozmente en la ya frágil relación entre ambos. El cuerpo de Fujitora tembló levemente cuando escuchó esto. Las comisuras de su boca, que siempre mostraban una suave sonrisa, parecieron endurecerse por un momento. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar lentamente, en un tono lleno de agotamiento y profunda decepción. Y tal vez, a los ojos de ustedes y que creen en el poder y el orden, yo sea realmente y estúpido. Pero Ikai dijo por última vez, con un tono de esperanza, quizás la última esperanza. No y dejes que la oscuridad devore por completo tu corazón. Vaya y eche un vistazo a esas vidas que luchan en lo más bajo de la sociedad. Tal vez algún día, entiendas, mi elección de hoy. Después de decir eso, Fujitora dejó de mirar, percibir, a Kai, se apoyó en su espada, se dio la vuelta lentamente y caminó hacia aquellos soldados de la marina que todavía estaban en shock y confundidos. Su espalda todavía estaba erguida, pero, llena de una soledad y una pesadez sin precedentes. Kai se quedó allí, mirando, sintiendo, la figura de Fujitora que se alejaba, su corazón se llenó de una frialdad indescriptible y griega. Una sensación de ruptura total. Sabía que a partir de ese momento, la profunda amistad que había entre él y el mayor Fujitora, tanto como maestro como amigo, se había roto, por completo. Al final, tomaron caminos completamente opuestos, sin vuelta atrás. El conflicto de ideas acabó convirtiéndose en una brecha insalvable. Aunque Kai no podía estar de acuerdo con el acto casi autodestructivo de rectitud de Fujitora, como vicealmirante de la Marina, todavía tenía que cumplir con sus deberes en la caótica situación actual. Pronto, la orden del cuartel general de la Armada, o mejor dicho, del furioso almirante Akainu, fue transmitida a través del canal de comunicación de emergencia. Inmediatamente. A toda costa. Arresten a Luffy del sombrero de paja, a Trafalgar Law y a todos sus cómplices. No deben salir con vida de Dressrosa. Esta orden era esperada. La reputación del gobierno mundial y la Armada no debe ser pisoteada en vano. La disculpa de Fujitora solo ha fortalecido la determinación de Akainu de eliminar por completo a estos culpables en su opinión. El almirante Fujitora guardó silencio durante un largo rato cuando recibió esta orden. Al final, él todavía, como almirante de la Marina, emitió la orden de arresto. Kai podía sentir claramente que cuando el mayor dio esta orden, su corazón se llenó de impotencia y griega. Algunos cálculos más profundos.
Así, comenzó una cacería masiva, que parecía grandiosa pero que en realidad se llevó a cabo con un sentido de rareza y laxitud, en las ruinas de Dressrosa. Kai, como vicealmirante de la Marina, naturalmente participó en la persecución. Lideró su grupo de trabajo, junto con otras fuerzas navales, para comenzar a buscar los rastros de los piratas del sombrero de paja y Lau. Sin embargo, Kai pronto descubrió que esta persecución era simplemente una farsa. Aunque el almirante Fujitora emitió una orden de arresto nominalmente, su comando y acciones reales estuvieron llenas de un obvio dejar ir. Inadvertidamente transferiría la fuerza principal de la armada a aquellas áreas donde los piratas del sombrero de paja nunca aparecerían para realizar búsquedas clave. En el momento crítico cuando los piratas del sombrero de paja están a punto de ser rodeados por la marina, por casualidad activará su habilidad de gravedad, causando un pequeño accidente como controlar que una gran cantidad de escombros caigan del cielo o causar que el suelo colapse repentinamente, obstaculizando así la persecución de la marina y creando tiempo y oportunidades para que los piratas del sombrero de paja escapen. Incluso, durante su encuentro directo con Luffy y los demás, solo lanzó unos pocos ataques simbólicos. Parecían poderosos, pero en realidad, no pretendían matarlos en absoluto. En cambio, parecía más como si los estuviera, obligando a irse lo más rápido posible. Kai vio el descarado abandono del juego por parte de Fujitora Senpai, y su corazón se llenó de emociones aún más complicadas e insatisfechas. Comprendió la determinación de su predecesor de abolir el sistema de los 7 señores de la guerra. También entendió que sus predecesores realmente podrían pensar que los piratas del sombrero de paja podrían convertirse en la fuerza clave para romper el viejo orden. Pero alcanzar los propios ideales de tal manera que roza la traición de los deberes navales, sacrificando los intereses navales y la vida de sus soldados, incluso durante la persecución, algunos soldados navales murieron o resultaron heridos. ¿Es esto realmente correcto? ¿Es esto realmente lo que se llama benevolencia y rectitud? Kai sintió que sus valores se veían nuevamente seriamente cuestionados. Descubrió que cada vez le era más difícil comprender a este maestro al que una vez admiró tanto. En el fondo, incluso sentía el impulso de actuar personalmente y corregir todo. Quería reemplazar a Fujitora, ejecutar la orden de arresto y llevar a los piratas del sombrero de paja ante la justicia. Pero, finalmente, se contuvo. Por un lado, Fujitora es un almirante de la Marina y, después de todo, su superior. En ausencia de órdenes claras, desafiar abiertamente la orden pasiva del general tendría consecuencias desastrosas. Por otro lado, quizás, en el fondo, también albergaba una pizca de duda, una que ni siquiera admitía. De verdad, quería librar una batalla de vida o muerte contra los piratas del sombrero de paja, cuya fuerza los superaba con creces. ¿Estaba realmente listo? Al final, Kai eligió el silencio y una cooperación limitada. Condujo a sus tropas en esta cacería aparentemente grandiosa pero ineficiente. No se soltó tan obviamente como Fujitora, pero tampoco, realmente no intentó hacer su mejor esfuerzo para rodear y atacar. Era más como si estuviera cumpliendo con los deberes básicos de un vicealmirante, mientras observaba fríamente este juego de apuestas liderado por Fujitora, que estaba lleno de cálculos y riesgos. Quería ver qué tipo de respuesta Fujitora Senpai, y los chicos del sombrero de paja que siempre lograban crear milagros, le darían al final. Justo cuando la operación de cacería de la Marina estaba en pleno apogeo, otro evento importante, suficiente para sacudir nuevamente Grand Line, estaba sucediendo silenciosamente. Kai lo sintió claramente. Las diversas personas poderosas que lucharon junto a Luffy en la arena Krida, y que finalmente fueron liberadas, o más bien, liberadas de algún tipo de esclavitud, debido a la derrota de Doflamingo a manos de Luffy. Está el caballo blanco Cavendish, que es como un apuesto caballero pero parece tener otra personalidad escondida en su interior. Está el ogro Bartolomeo, que es como un fanático y puede crear una barrera invencible. Allí está el pilar actual de la armada Babao, Lao Kai, que viene del reino de las flores. Allí está Leo, el valiente guerrero del país liliputiense de la tribu Tontatu. Hay un guerrero del clan gigante que sueña con revivir a los piratas gigantes, Eldin. Ahí está ese boxeador de brazos largos, Hideo, que es bueno destruyendo cañones y técnicas de lucha. Y está el almirante, Orlumbus, que posee una enorme flota y puede comandar miles de tropas.
Estos, poderosos individuos que se habían reunido originalmente en la arena por diversas razones, y que incluso podrían haber sido rivales. Inesperadamente, después de vivir juntos la emocionante batalla en Dressrosa y presenciar el increíble carisma y la formidable fuerza de Luffy Sombrero de Paja. Sin querer. Voluntariamente. Se reunieron alrededor de Luffy. Y, de una manera extremadamente solemne y piadosa. Le ofreció a Luffy, vino del hijo adoptivo, un símbolo de absoluta lealtad y devoción. ¿De verdad, van a unirse al ejército de Luffy Sombrero de Paja? Están formando una gran flota sombrero de paja sin precedentes, compuesta por 7 poderosas divisiones y un total de más de 5.600 hombres. Cuando Kai percibió esta escena, su corazón una vez más, estaba enormemente en shock. ¿Cómo es esto posible? Luffy, no hizo nada. De hecho, estaba en coma o actuando como un loco la mayor parte del tiempo. ¿Cómo pudo lograr que tantos piratas poderosos y rebeldes se sometieran voluntariamente a él? ¿Sirviéndole como amo? Kai no lo entendía en absoluto. Esta, increíble cohesión, casi como un aura real, ¿de dónde venía? ¿Podría ser esta, otra, manifestación aún más aterradora del Haki del Conquistador? No se trata solo de intimidar al enemigo, sino también, de atraer y motivar a la gente. Kai lo presentía claramente. Con el establecimiento oficial de la gran flota de Sombrero de Paja. Una nueva y enorme fuerza, llena de infinitas posibilidades y enormes amenazas potenciales. Ha emergido silenciosamente, en este océano. La influencia de los piratas del Sombrero de Paja ya no se limita a unos pocos. Poseen suficiente poder y alas para desatar una tormenta en cualquier lugar del Nuevo Mundo. Esta constatación hizo que Kai sintiera una presión y una urgencia sin precedentes. Luffy Sombrero de Paja, la velocidad con la que crece, la velocidad con la que expande su poder, ha superado con creces las expectativas de todos. Incluso podría estar amenazando a los emperadores que reinan sobre los mares. Si no encontramos una manera de contenerlo pronto, o incluso, eliminarlo. El futuro, las consecuencias serán inimaginables. La intención asesina en el corazón de Kai, que había estado algo vacilante, en este momento, se volvió, más resuelta y griega. Más intensa que nunca. Al final, gracias a la indulgencia del almirante Fujitora, que estaba llena de sabiduría y rectitud, y la desesperada protección de los recién incorporados y poderosos hijos adoptivos de la gran flota del Sombrero de Paja, los piratas del Sombrero de Paja, escaparon con éxito de la persecución de la armada sin ningún peligro, abordaron el Tousand Sunmi, zarparon y abandonaron por completo Dressrosa, un lugar de bien y de mal que los vio crear otro milagro y llevó su reputación a una nueva cima. Kai se encontraba en un terreno elevado en el puerto de Dressrosa, sintiendo, en silencio los barcos que transportaban a sus antiguos compañeros, enemigos, y sus interminables problemas, que gradualmente se fueron y finalmente desaparecieron en la unión del mar y el cielo. Su corazón estaba helado. La batalla de Dressrosa parecía ser, una victoria del bien sobre el mal. La luz disipando la oscuridad. Don Quixote do Flamingo, el oscuro emperador que gobernó Dressrosa durante una década, fue derrotado por completo. Su falso paraíso, construido sobre mentiras y pecado, también se derrumbó por completo. El pueblo esclavizado y olvidado finalmente recuperó su libertad y memoria. Todo esto parece ser y cosas buenas que vale la pena celebrar. Pero, en opinión de Kai, esta supuesta victoria está llena de ironía y griega. Peligros ocultos. ¿Quién es el mayor beneficiario? Son ellos aquellos, los ciudadanos de Dressrosa que sobrevivieron a la catástrofe, pero cuyas casas fueron destruidas y cuyo futuro aún está lleno de confusión. Es el indicado, el rey Riku quien recuperó el trono pero tuvo que enfrentarse a un país destruido que necesitaba ser reconstruido. ¿O, la armada? La armada no solo expuso sus enormes problemas internos, el papel encubierto de Vergo, sino que la disculpa de rodillas de Fujitora los humilló por completo. Su prestigio quedó destrozado. Incluso dejaron escapar a los principales criminales y alborotadores los Sombrero de Paja y Lau. Fue una pérdida total. No. En opinión de Kai, los mayores beneficiarios del incidente de Dressrosa, son precisamente aquellos, los piratas que menos quiere ver. Luffy Sombrero de Paja. No solo se había convertido una vez más en el héroe que salvó a una nación. Su reputación había alcanzado cotas sin precedentes.
Además, inesperadamente había adquirido una flota de más de 5.600 hombres y 7 poderosos capitanes, la gran flota de Sombrero de Paja. Su poder e influencia se habían disparado incontables veces. Trafalgar Law. Aunque gravemente herido, parece haber dado el primer paso en su objetivo estratégico de derrotar a Doflamingo. Y también ha forjado una alianza más fuerte, o al menos aparentemente más fuerte, con Luffy Sombrero de Paja, el monstruo con potencial ilimitado. Incluso esos prisioneros piratas que escaparon de la arena y que deberían haber sido arrestados. También obtuvieron una nueva identidad y protección al unirse a la gran flota de Sombrero de Paja. ¿Qué es esto? Al final, fueron estas fuerzas piratas que representaban el caos y la destrucción las que se convirtieron en los grandes ganadores. ¿Y la marina, que representa el orden y la justicia, acabó en desgracia y oprobio? Esto es simplemente, qué ironía. Kai sintió una decepción sin precedentes. Incluso podría decir que estaba enojado. En su opinión, las acciones del mayor no buscaban en absoluto una absurda benevolencia y rectitud. Al contrario, estaban alimentando el caos. Estaban empujando al mundo a un abismo aún más turbulento y peligroso. Al mismo tiempo, Kai también comenzó a tener dudas más profundas y a vacilar hacia sí mismo, la organización naval a la que servía y el campamento de justicia en el que estaba. Hasta los almirantes de la Marina harían cosas que perjudicarían los intereses colectivos por sus ideales personales. Hasta el gobierno mundial haría la vista gorda ante los crímenes de los 7 señores de la Guerra del Mar por diversos intereses complejos. ¿Podría una armada así, un gobierno así, realmente generar el tipo de orden absoluto y estable que él deseaba? Capítulo 125. Acaba con Garp. Deshazte de los termitarianos de la Armada. ¿O son ellos mismos parte del caos que constituye este mundo? ¿O incluso la causa raíz? El corazón de Kai se sintió como si lo hubieran sumergido en agua helada, volviéndose aún más frío y más confundido. Por primera vez, sintió un muy leve arrepentimiento por su decisión de unirse a la Marina. Pero rápidamente reprimió esa emoción. No. No te arrepientas. Ahora que las cosas han llegado a este punto, no hay vuelta atrás. No importa cuántos problemas haya dentro de la Armada, no importa cuán estúpidas sean las acciones del mayor Fujitora, al menos, la plataforma de la Armada sigue siendo su única opción para obtener el mayor poder y recursos. Debe quedarse aquí. Seguir subiendo. Hasta que tenga el poder suficiente para cambiarlo todo. Ya sea, cambiar la Marina. O cambiar el mundo. La mirada de Kai, el ojo del corazón, se volvió firme nuevamente. Pero dentro de esa determinación, parecía haber un indicio de una oscuridad más profunda y griega. Una locura desesperada. El humo de la guerra en Dressrosa aún no se ha disipado por completo. Pero todo lo que pasó aquí, especialmente, la noticia de que el almirante Fujitora se arrodilló en público para disculparse, y que los piratas del sombrero de paja causaron otro gran alboroto y escaparon exitosamente, ya había sido transmitida de regreso al cuartel general de la Marina, Marineford, como un huracán. Es fácil imaginar lo furioso que estaría el nuevo almirante de la Armada, Akainu Sakazuki, conocido por su sangre de hierro y dureza, cuando se enterara de todo esto, se llenaría de rabia. Kai casi podía imaginar el rugido del almirante Akainu como una erupción volcánica en la oficina. Fujitora sonríe. Bastardo. ¿Qué demonios estás haciendo? Arrodíllate y discúlpate. ¿Dónde has tirado la cara de la Armada? La dignidad del gobierno mundial. Dejar escapar a Luffy Sombrero de Paja y Trafalgar Law. ¿Sabes la gran amenaza que estos dos mocosos representan para el nuevo mundo? Solo estás criando a un tigre para causar problemas. El sistema Shichibukai. Abolirlo. ¿Acaso un simple almirante como tú, aunque el propio Akainu fue ascendido a almirante, debería estar considerando eso? Es una decisión de los altos mandos del gobierno mundial, los 5 ancianos. ¿Cómo pudiste desafiarlo con tanta imprudencia? Estás incumpliendo tu deber. Esto es una traición. Es un flagrante atropello a la justicia absoluta. Kai podía sentir claramente que la aterradora furia del almirante Akainu, que era suficiente para derretir incluso el acero, estaba a punto de encender todo el cuartel general de la Marina. Inmediatamente después, sin sorpresa alguna, se dictó la orden de castigo, o venganza.
El mariscal Akainu, a través de la línea de comunicación de más alto nivel, emitió directamente una reprimenda extremadamente dura y una orden casi humillante al almirante Fujitora, quien todavía estaba lidiando con las consecuencias en Dressrosa. Fujitora Ichizo. En vista de su grave incumplimiento del deber y mala conducta en el incidente del D-667 Dressrosa. Le ordeno en nombre del almirante de la Armada. Hasta que captures a los dos culpables, Luffy Sombrero de Paja y Trafalgar Law, con tus propias manos. Tienes prohibido poner un pie en el puerto de cualquier base naval. ¿Prohibido regresar a cualquier base naval? Esto es casi lo mismo que exiliarse disfrazado. Un digno almirante del cuartel general de la Armada, en realidad, por llevar a cabo su propia justicia, recibió un castigo tan duro y humillante por parte de su superior inmediato. Después de escuchar la noticia, aunque Kai todavía no estaba de acuerdo con las acciones de Fujitora, no pudo evitar sentirse un poco triste. Quizás sea este el precio que los idealistas deben pagar ante la fría y cruel realidad del sistema. Al mismo tiempo, Kai también comprendió con mayor claridad que, debido al incidente de Dressrosa, las contradicciones dentro de la armada entre los halcones, liderados por Akainu, y los pacifistas, o mejor dicho, los extremistas representados por Fujitora, quienes buscaban el cambio, se habían vuelto completamente públicas. Ya no había margen de maniobra. La futura armada inevitablemente se precipitará hacia el camino de la justicia completa bajo el control más duro y férreo del almirante Akainu. Y para alguien como el mayor Fujitora, que es un caso atípico que intenta detener un automóvil con sus propias manos, me temo que su futuro es sombrío, e incluso puede estar lleno de peligros. Entonces, ¿qué pasa con él mismo? Kai sabía que, aunque el almirante Akainu valoraba su fuerza y su utilidad, la relación entre ellos era esencialmente de vigilancia mutua. Si mostrara algún signo de desobediencia o amenaza a su gobierno, Akainu definitivamente lo eliminaría sin dudarlo. Debe ser más cauteloso. Disfrazarse mejor. En el acorazado del almirante Akainu, que está a punto de zarpar hacia un abismo aún más extremo y oscuro, necesita encontrar su propia posición, donde pueda sobrevivir y, en última instancia, lograr sus objetivos. Los disturbios en Dressrosa han llegado a un fin temporal. Pero la corriente subyacente del mundo entero se ha vuelto aún más turbulenta. Kai sabía que una tormenta aún más grande le esperaba en un futuro lejano. Y debe estar mejor preparado para esto. El incidente de Dressrosa se calmó, pero no trajo la paz que se había imaginado. En cambio, fue como una piedra arrojada a una sartén con aceite hirviendo, desencadenando una reacción en cadena aún más violenta y compleja en todo el mundo. Para Kai, quien está en el centro del vórtice del poder naval, esta tormenta ha traído nuevos desafíos, pero también, parece haber traído una sutil oportunidad. La impactante disculpa de rodillas del almirante Fujitora y su posterior y descarada dejación de lado en la persecución de los piratas del sombrero de paja sin duda enfurecieron por completo al nuevo almirante Akainu e hicieron que su situación dentro de la armada fuera extremadamente embarazosa y peligrosa. Aunque Akainu no puede despedir por completo a Fujitora debido a su estatus especial como soldado con un ascenso excepcional en el reclutamiento mundial y su fuerza insondable, tiene prohibido regresar a ninguna base naval. Sin duda, se trata de un castigo extremadamente severo y una forma encubierta de exilio. Fujitora, el almirante reformista que alguna vez fue muy respetado por muchas personas, ha perdido completamente el poder a los ojos de Akainu debido a sus ideas ingenuas, rectas y su comportamiento estúpido. En marcado contraste con la pérdida de poder de Fujitora está la actuación de Kai en este incidente. Aunque Kai también fue testigo de los crímenes de Doflamingo, también tenía dudas sobre el sistema de los 7 señores de la guerra. Pero de principio a fin, mantuvo una especie de calma y moderación acorde con su condición de vicealmirante. No desafió abiertamente la decisión del gobierno mundial como Fujitora, ni hizo nada para socavar el prestigio de la armada. Bajo la amenaza de la jaula de pájaros, su primer pensamiento fue cumplir con su deber y proteger a los soldados navales y a los civiles inocentes. Cuando se enfrentó a los piratas del sombrero de paja, aunque finalmente no logró arrestarlos con éxito por diversas razones, tuvo un conflicto directo con ellos y demostró su postura firme contra los piratas. Y lo más importante, y cuando Fujitora expresó abiertamente su descontento con la armada y el gobierno mundial, llegando incluso a incumplir sus deberes, Kai expresó claramente su oposición.
Trazó una clara línea divisoria entre él y Fujitora. Todo esto fue visto por el mariscal Akainu. En opinión de Akai, aunque Kai es alumno de Fujitora, también posee una fuerza poderosa y una mente impredecible. Pero este teniente general ciego es claramente mucho más consciente de los tiempos que su ingenuo maestro. También está más en sintonía con la justicia absoluta y el orden férreo que promueve. Kai es alguien que hará cualquier cosa para lograr su objetivo, y es el modelo de subordinado ideal en la mente de Akainu. Aunque Kai aún albergaba muchas dudas y factores incontrolables, al menos, en el objetivo principal de eliminar piratas y mantener el orden, Kai parecía estar de su lado. Además, era lo suficientemente fuerte. Lo suficientemente frío. Y, también, lo suficientemente útil. Por lo tanto, Kai sintió profundamente que después del incidente de Dressrosa, la actitud del almirante Akainu hacia él parecía haber sufrido algunos cambios sutiles. Aunque todavía está lleno de escrutinio y vigilancia, también hay un toque de sutil reconocimiento y reutilización. Akainu comenzó a delegarle a Kai tareas más importantes y delicadas que requerían un manejo con mano de hierro. Parecía estar entrenando a Kai para ser la espada más afilada y efectiva bajo su mando. Y este sutil cambio es sin duda una enorme oportunidad para Kai, que está decidido a ascender y ganar mayor poder e influencia. Si pudiera ganarse la confianza y el apoyo de Akainu, el comandante supremo de la Armada, entonces en el futuro, no le sería imposible desafiar el puesto vacante desde hace mucho tiempo de almirante de la Armada. Pensando en esto, el frío corazón de Kai no pudo evitar latir más rápido. Almirante. El máximo poder de la Armada. Un puesto verdaderamente en la cima del mundo, con influencia en el panorama global. ¿No es esto justo lo que siempre ha anhelado? Tal vez, su elección original de unirse a la Marina, de embarcarse en este camino aparentemente más oscuro y difícil, ¿no fue del todo equivocada? Kai enterró esta ambición y oportunidad en lo profundo de su corazón. Sabía que no era el momento. Necesita más logros, mayor fuerza y un disfraz más perfecto. Quería hacerle creer a Akainu que él era su espada más leal y más afilada. Entonces, en el momento más apropiado, alcanzará la gloria más alta que le pertenece. La impactante disculpa de rodillas del almirante Fujitora provocó una inmensa ira y un severo castigo dentro de la marina, especialmente por parte del almirante Akainu. Pero fuera de la marina, en el vasto mundo, fue como una enorme roca arrojada a un lago en calma, provocando reacciones y resonancias sin precedentes. La tragedia de Dressrosa quedó expuesta ante el mundo entero a través de la transmisión en vivo del vídeo Denden Mushi. Un país miembro del gobierno mundial fue gobernado en secreto por uno de los 7 señores de la Guerra del Mar durante 10 años. Millones de ciudadanos han sido convertidos en esclavos de juguete sin mente y sin memoria, o forzados al olvido, soportando un dolor sin fin. Y el culpable de todo esto, el Shichibukai Doflamingo, quien cometió crímenes atroces, ha sido protegido y tolerado por el gobierno mundial todo este tiempo. Incluso tiene antecedentes de dragón celestial. Estos hechos sangrientos, como una bofetada en la cara, abofetearon los rostros aparentemente glamorosos del gobierno mundial y la armada. También avivaron la ira y las dudas latentes sobre el sistema de los 7 señores de la guerra en los corazones de la gente de todo el mundo. Los 7 señores de la guerra del mar. ¿Cómo se les puede llamar camaradas de la justicia? Son claramente un grupo de bandidos y demonios legalizados, cautivos del gobierno. Mira Dressrosa. ¿Será nuestro país el próximo? ¿Dónde está la armada? ¿Dónde está el gobierno mundial? ¿Se quedarán con los brazos cruzados? ¿Dónde está su supuesta protección? El almirante Fujitora tiene razón. El sistema de los 7 guerreros debe ser abolido. De lo contrario, este mundo nunca tendrá paz. Y Kai podía sentir claramente, a través de información enviada mediante varios canales de inteligencia, que un llamado sin precedentes, enorme para la abolición del sistema Shichibukai estaba extendiéndose por el mundo como una ola gigantesca. Innumerables reyes de Estados miembros comenzaron a presionar al gobierno mundial en la conferencia mundial, o a través de otros canales diplomáticos. Innumerables personas comunes comenzaron a salir a las calles para protestar y manifestarse, exigiendo un castigo severo para Doflamingo y la abolición completa de este malvado sistema.
Incluso, aquellos generales y soldados dentro de la armada que ya estaban insatisfechos con el sistema de los 7 señores de la guerra, como Smoker y otros, se sintieron muy alentados y comenzaron a expresar su oposición más abiertamente. Mayor Fujitora, y aunque pagó un precio enorme por sus acciones, su objetivo original y abolir el sistema Shichibukai parecía y haberse acelerado enormemente por su arrodillamiento y su apuesta. Kai se sintió complicado por esto. Todavía no podía estar del todo de acuerdo con el enfoque, casi autodestructivo del Mayor Fujitora. En su opinión, este método era demasiado arriesgado, demasiado incontrolable e incluso, un poco estúpido. Pero, tuvo que admitir, que la estupidez de su predecesor parecía haber logrado realmente un efecto que su inteligencia y su pragmatismo no pudieron lograr. Podría ser que, a veces, lo que realmente puede cambiar el mundo no sean esos cálculos precisos y esos medios fríos, sino, esos ideales aparentemente irrealistas y griega. ¿El coraje para sacrificarse? Kai sintió que sus propias ideas parecían haber sido cuestionadas una vez más. Pero él rápidamente reprimió esta vacilación. No. El Mayor Fujitora simplemente tuvo suerte. Se encontró con Luffy del sombrero de paja, un tipo con el halo de protagonista. Justo, detonó Dressrosa, un polvorín que llevaba 10 años acumulándose. Este tipo de éxito es irrepetible. Además, se basa en un gran caos y sacrificio. Kai nunca elegiría este camino, de depositar sus esperanzas en la suerte y en los otros. Él todavía creía, que solo confiando en el poder absoluto y el orden en sus propias manos podría realmente, controlar el futuro. ¿Abolir el sistema Shichibukai? Quizás. Pero esto, es solo el primer paso. Sin los 7 señores de la Guerra del Mar, surgirá un nuevo mal. Solo estableciendo un orden de hierro más fuerte, más unificado y más incuestionable podremos erradicar verdaderamente el caos. Los ojos de Kai se volvieron fríos y firmes nuevamente. El éxito del Mayor Fujitora no cambió su camino. Al contrario, lo hizo más decidido, a lograr ese objetivo, quizás más oscuro, pero también más completo, a su manera. El incidente de Dressrosa fue como la primera ficha de dominó que cayó en el mundo subterráneo del Nuevo Mundo, provocando una enorme conmoción y caos que arrasó todo el mundo oscuro. Don Quixote do Flamingo, el rey subterráneo conocido como Joker que controla muchas transacciones oscuras en el Nuevo Mundo, su caída rompió instantáneamente el equilibrio largamente mantenido y frágil del mundo subterráneo. El impacto más directo es, el tráfico de armas. Doflamingo ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores proveedores clandestinos de armas del Nuevo Mundo. Aprovecha su estatus como Shichibukai y sus conexiones especiales con el gobierno mundial para monopolizar grandes cantidades de armas y venderlas a naciones en guerra, fuerzas rebeldes e incluso piratas. Ahora, con la caída de Doflamingo, esta crucial cadena de suministro de armas se ha interrumpido al instante. Las fuerzas que dependían de él para obtener armas han caído en el pánico y el caos. Algunas naciones han perdido guerras, algunos ejércitos rebeldes han sido aniquilados y algunos piratas se han visto obligados a contener su arrogancia debido a la pérdida de su suministro de armas. Como resultado, toda la estructura de poder militar del Nuevo Mundo ha sufrido cambios sutiles. Capítulo 126. A la orden. Millones de marines atacan a la madre de Luffy. Otro impacto aún más significativo es, la cadena de suministro de la fruta del diablo artificial Smile está rota. La alianza Lulu secuestró a Caesar Clown, y la fábrica de Sad de Pancazard fue destruida, o invadida por la armada. Esto significó que, la importantísima cadena secreta de comercio de la fruta Smile, que se había mantenido durante años entre Doflamingo y los 4 emperadores Kaido, quedó completamente destruida. Para Kaido, el rey de las bestias, quien afirmaba estar construyendo el ejército más poderoso compuesto exclusivamente por usuarios de tipo animal, esto fue sin duda, un golpe durísimo. Y también, una provocación absolutamente intolerable. Kai podía sentir claramente, a través de información de alto secreto, que en las profundidades del distante Nuevo Mundo, el aterrador demonio Kaido, conocido como la criatura más fuerte del mundo, los 4 emperadores, estalló en furia, una furia que podría destruir el mundo. Seguro que tomará acción. ¿Descargará su ira contra Doflamingo, su compañero incompetente? Es muy probable. Iría personalmente a perseguir a la Alianza Lorenzo, que le había arrebatado a César y había arruinado sus planes. Muy probable. Podría incluso, descargar su ira contra los culpables que arruinaron todo esto.
la Armada y el gobierno mundial. Y así, desatar una guerra aún más aterradora, al nivel de los 4 emperadores. Kai sabía que con la caída de Doflamingo, el nuevo mundo estaba a punto de dar paso a una nueva ronda de cambios aún más sangrientos, más crueles, una reorganización importante. El equilibrio entre los 4 emperadores se ha roto. La autoridad de la Armada ha sido desafiada. Las supernovas están listas para moverse como tiburones oliendo sangre. El ejército revolucionario está acumulando fuerzas en secreto. El mundo entero parecía estar parado sobre el cráter de un volcán que estaba a punto de entrar en erupción. Y Kai, como vicealmirante que está en el círculo central de la Marina y directamente involucrado en el incidente de Dressrosa, inevitablemente estará involucrado en este, próximo y aún más magnífico torrente de los tiempos. Debe mejorar su fuerza lo antes posible. Obtener más inteligencia lo antes posible. Lo antes posible, encontrar su propio lugar y. Una oportunidad en esta gran reorganización. Después de la batalla de Marineford, la tarea principal de Kai fue eliminar los restos de Barba Blanca. Después del incidente de Dressrosa, el foco de su misión inevitablemente cambió de nuevo. Rastrear y monitorear a las supernovas de la generación digna que han desatado su poder en el nuevo mundo y ya están causando problemas. Especialmente, Luffy Sombrero de Paja y su flota, quienes se han aliado con Laud y han declarado abiertamente la guerra a los 4 emperadores, Big Mom y Kaido. Esta se ha convertido en una de las tareas más importantes para Kai y su equipo de operaciones especiales. El almirante Akainu obviamente también se dio cuenta de la aterradora capacidad de los piratas del sombrero de paja para causar problemas y su potencial de crecimiento impredecible. No puede tolerar en absoluto que esta bomba de tiempo siga creciendo en el nuevo mundo y amenace el gobierno de la Armada y el gobierno mundial. Así, Kai comenzó a liderar su flota, equipada con el equipo de reconocimiento más avanzado de la Marina y naves de asalto de alta velocidad, como un cazador incansable, y comenzó un largo y arduo viaje de rastreo y monitoreo en las vastas y peligrosas aguas del Nuevo Mundo. Utilizó la vasta red de inteligencia de la Marina para recopilar toda la información sobre las posibles rutas, destinos y contactos con otras fuerzas, como Sabo del Ejército Revolucionario, o los Piratas del Corazón de Lau, de la gran flota del sombrero de paja. Utilizaba su Haki de observación al extremo, como un enorme radar que cubría cientos o incluso miles de kilómetros de mar, escaneando constantemente la superficie del mar y las islas, tratando de capturar esas auras familiares e inquietantes. También utilizó su comprensión de las personalidades y patrones de comportamiento de los piratas del sombrero de paja, especialmente Luffy, para hacer cierto grado de predicción y especular sobre su posible próximo curso de acción. Este proceso está lleno de desafíos y frustración. Los océanos del Nuevo Mundo son simplemente inmensos. El clima y las corrientes son demasiado impredecibles. Además, los piratas del sombrero de paja parecen haberse vuelto más cautelosos y escurridizos. Quizás gracias a la guía de Rayleigh u otros. Quizás porque han superado sus pérdidas. Ya no corren como antes, sus movimientos se vuelven más crípticos, frustrando repetidamente la persecución de Kai. Varias veces, Kai sintió que había detectado su presencia, pero cuando llegó con su flota, el lugar ya estaba desierto, dejando solo algunos rastros de batalla o ridículos carteles provocativos de "estuve aquí". Kai sabía que lo más probable era que se tratara de alguien de los piratas del sombrero de paja, como Robin o Lau, que intentaba confundirlo deliberadamente, o incluso monitorearlo y probarlo a su vez. Este juego del gato y el ratón, y no estaba seguro de si era el gato o el ratón, hizo que Kai se sintiera profundamente irritado y con una intención asesina aún más fría. Lo juró, la próxima vez. La próxima vez, siempre que tenga la oportunidad. Sin dudarlo, aplastará a estas lochas resbaladizas. Además de rastrear la gran flota del sombrero de paja, a Kai también se le ordenó monitorear de cerca los movimientos de otras supernovas y los 4 emperadores. Una vez se encontró con la flota de los piratas de Ki desde lejos y sintió el aura todavía violenta y destructiva. También capturó la trayectoria del submarino de los piratas del corazón de Trafalgar Law moviéndose silenciosamente en las profundidades del mar. También recogió información sobre Hawkins, Apu, Trake, Veje, Urouge y otras supernovas que se abrían paso en el Nuevo Mundo y causaban diversos incidentes. El Nuevo Mundo es un auténtico escenario donde los demonios campan a sus anchas.
Estas nuevas generaciones, ambiciosas y poderosas, desafían el viejo orden a su manera, escribiendo sus propias leyendas, o tragedias. Kai, por otro lado, era como un espectador indiferente, al menos cuando no estaba rastreando a los piratas del sombrero de paja, registrando todo, analizando todo y evaluando cada amenaza potencial y futuro oponente. Sabía que en el futuro, inevitablemente habría varios conflictos entre él y estas supernovas debido a sus respectivas posiciones y objetivos. Justo cuando Kai lideraba la flota en el mar perdido en el Nuevo Mundo, que era famoso por su caótico campo magnético y su espesa niebla, estaba rastreando una vaga pista sobre el posible paradero de la gran flota del sombrero de paja. Repentino. Una fuerza, inmensamente vasta. Extremadamente antigua. Llena de un dolor indescriptible y griega. Una conciencia que parecía haber existido por la eternidad, más allá de los límites de la imaginación, una conciencia inmensa. Como una ola invisible y gigantesca, al instante, irrumpió en su red del corazón. ¿Qué es esto? A Kai le dio un vuelco el corazón. Incluso sintió que su alma temblaba ante esto, una conciencia tan vasta como el universo. Esta no era un aura que pudiera emitir ninguna criatura o poder conocido. Era más bien como un ser, más allá de la vida misma, tan antiguo y majestuoso como un planeta. Kai inmediatamente elevó su haki de observación al máximo y sondeó hacia la fuente a esa inmensa conciencia. Sin embargo, lo que vio fue solo, una espesa niebla tan espesa que parecía tragarse incluso la luz y la percepción. No. No es cierto. Eso no es niebla. Eso es... Kai se dio cuenta de repente. Eso no era niebla. Era, parte de, una criatura, tan enorme, que superaba su imaginación. Un elefante gigante, tan grande como una isla, no. Incluso incontables veces más grande que una isla, moviéndose, lentamente. Su cuerpo era tan enorme. Incluso su aliento podía crear una densa niebla que cubría cientos de kilómetros. Sus pasos eran tan pesados. Cada paso parecía agitar la corteza misma del fondo marino. Su mera existencia era como un mundo en miniatura, viviente y en movimiento. Maestro Elefante. La mente de Kai iluminó con este nombre, un nombre que solo existía en los mitos y leyendas más antiguos. Ese, el elefante milenario que había cargado todo el reino Zou sobre su lomo y que, en realidad, había caminado en silencio durante miles de años. Realmente existe. Justo cuando Kai estaba extremadamente sorprendido por esta forma de vida que estaba más allá de su imaginación. En sus oídos, o mejor dicho, en lo más profundo de su alma. Inesperadamente, una voz, extremadamente débil, extremadamente antigua, llena de infinita tristeza y agotamiento, sonó. Eso no era lenguaje humano. Ni era un sonido que cualquier criatura conocida pudiera emitir. Más bien, era un susurro de conciencia, más cercano al alma, trascendiendo las fronteras de raza y fiel. Quizás unas sílabas vagas llenas de tristeza y advertencia. ¿Es esta, la voz del señor elefante? Ese legendario canto del antiguo elefante gigante que solo unos pocos con linajes o habilidades especiales, como Momonosuke. Oh,